Bendecidos, ¿verdad? Y felices de estar aquí en la presencia de Dios. ¿Me acompañan a hacer una oración, hermanos, para poner ese tiempo en manos de Dios? Se ponen de pie, por favor. Cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón a Dios y para recibir lo que Él tenga preparado para nosotros esta tarde. Señor, te damos gracias, Padre, primeramente porque tú has sido misericordioso con cada uno de nosotros. Señor mío, tú eres aquel que ha permitido, Señor, que estemos aquí esta tarde reunidos en tu nombre. Esta tarde, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu, Padre, el que venga, Señor, a instruirnos, a redarguirnos, Señor, a edificar nuestra vida y hacer la obra, Señor, para la cual tú nos has traído esta tarde. También te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que quites toda distracción física, mental o espiritual, Señor. Todo aquello que venga a interrumpir la obra que tú quieras hacer, sea reprendida en el nombre de Jesús, Señor, y solamente sea tu Santo Espíritu obrando a través de nosotros y en nosotros, Padre eterno. Te pido, Padre bendito, que bendigas a cada persona aquí presente, Señor, que bendigas a nuestros pastores, Padre eterno, y a cada persona representada por nosotros. Te pedimos también por los hermanos que no han podido venir, Señor, que así como tú vas a hacer la obra en nosotros, también ellos sean bendecidos, Padre, porque tú tienes el poder para alcanzarlos en donde quiera que ellos estén. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos toda honra, toda gloria y toda adoración a ti solamente, Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Hermanos, le estaba pidiendo a Dios que me diera la palabra que Él quiere compartir con su pueblo. Al final del día nosotros solamente somos instrumentos y Él es el que edifica su pueblo. Nosotros solamente somos aquellos que somos usados por Él. Y había una frase que estaba en mi cabeza muy constante. Y decía esta frase: mantengamos la casa limpia y habitada. ¿Cómo que mantengamos la casa limpia y habitada? Yo recordé que una vez platicando con una persona, me decía, él es de la Ciudad de México, y él dice que tiene un predio aquí en Querétaro, pero lo compró y por muchos años no vino aquí a Querétaro a verlo. Entonces dice que un día vino con su hijo para ver la condición del terreno, y curiosamente ese terreno ya había sido invadido por unas personas. Ya estas personas habían hecho ahí, intentado edificar alguna casa de madera, con láminas, etcétera, y todo el predio ya estaba ocupado con basura y escombros, etcétera. Entonces, pues ya fue con las autoridades competentes y afortunadamente le hicieron caso. Entonces el predio fueron, lo desalojaron, y este señor se dio a la tarea de mandarlo a limpiar y a poner paredes, un zaguán obviamente, para que nadie más pudiera invadirlo. Y él me comenta que regresó a la Ciudad de México y ya pues él sintió que como ya estaba limpio, como ya estaba resguardado por las paredes y el zaguán, dice, ya está seguro. Y dice que al cabo del tiempo volvió a venir porque era herencia de su hijo, entonces pues ya tenían planes de venir a edificar. Y sorpresa, resulta que cuando viene, no sé cuánto tiempo pasó, él solamente me lo comenta así, resulta que cuando viene ya había otras personas viviendo en ese predio, pero no eran las mismas de antes, pero había más personas viviendo en ese predio, y las personas argumentaban que alguien se lo había vendido, entonces ellos se sentían dueños de ese predio, y a la fecha no sé cuál sea el estatus, pero hasta el momento en que el Señor me lo platicó, él me decía que no había podido desalojar a las personas, y pues ya que se había vuelto una situación bastante complicada. Entonces, cuando Dios ponía esta frase en mi corazón de mantengamos la casa limpia y habitada, le pedía que me dijera cuál era la palabra que quería compartir con ustedes, con nosotros, y me mandó a Mateo. Acompáñenme a Mateo, por favor, hermanos. Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12, vamos a leer del versículo 43 al versículo 45. Y dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice,
volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Ok? Recordemos eso, desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Que nuestro Señor Jesucristo nos dé sabiduría y revelación a través de su Santo Espíritu para hablar. Saben, hermanos, cuando nosotros tuvimos un encuentro con Cristo, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo y lo aceptamos como Señor, como Salvador, como Redentor, en ese momento Cristo entró en nosotros y el Espíritu Santo empezó a morar en nosotros, y como aquí dice, literalmente, primero desocupó la casa. Esto es, todo espíritu inmundo que habitaba en nosotros fue echado fuera. Todo espíritu de contaminación fue echado fuera. Todo espíritu que nos había estado asediando y acechando, incluso controlando, fue echado fuera. Entonces la casa quedó desocupada. Dios hizo la obra. Hizo una obra de limpieza en nosotros, porque también dice que la casa estaba barrida. Entonces no solamente hizo una obra de desocupar y sacar todo lo que estaba ahí y no servía y le estorbaba a él para hacer la obra, sino que también empezó a hacer limpieza. Y no solamente se quedó en la obra de limpieza, también dice que la casa estaba adornada. Entonces la Biblia nos habla de que nos embelleció en todo sentido, de que empezó a cambiar lo malo por bueno, las tinieblas por luz. Entonces Dios hizo una obra perfecta cuando nosotros le entregamos nuestra vida, le abrimos nuestro corazón y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces aquí dice el Señor Jesús, la palabra, bueno, la obra ya está hecha en ti. Ahora es tiempo de que tú cuides lo que yo he hecho en ti. Es tiempo de que tú cuides lo que yo he iniciado en ti. Y aquí dice, el espíritu inmundo ya salió. Ese ya se fue a lugares secos, a vagar, pero anda incómodo. Ese espíritu inmundo va a querer regresar porque extraña su casa. Entonces cuando regresa a su casa, viene y le encuentra desocupada, le encuentra barrida y le encuentra adornada. Entonces, hermanos, aquí es donde viene esa advertencia que la palabra de Dios nos da, que nuestro Señor Jesucristo nos da. Tengan cuidado, mantengan siempre su casa limpia, mantengan siempre su casa habitada. Esto es, ¿de qué vamos a mantenerla limpia y cómo la vamos a mantener habitada? Vamos a 2 de Corintios, hermanos, por favor, para ver cuáles son las áreas que debemos de mantener limpia. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y dice la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí la palabra de Dios nos habla de las dos áreas que nosotros debemos de mantener limpias y santificadas. Dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de toda contaminación del espíritu. Recuerden que para cada una de las cosas que Dios nos las da por edificación, nos las da por amor, nos las da por misericordia. Dios no viene a juzgarnos, Dios no viene a señalarnos, Dios no viene a menospreciarnos. La palabra de Dios siempre es para edificación. Entonces aquí viene una instrucción clara y concisa. Dios dice, tienes que limpiar toda contaminación de carne, tienes que limpiar toda contaminación del espíritu. Y ahora dice, bueno, entonces, ¿cuál es la contaminación de la carne? ¿De qué es de lo que debo limpiarme? Porque a veces, hermanos, nos jactamos de oye, pero es que pues yo no peco, yo no me equivoco, yo me considero limpio delante de Dios, y de entrada ahí ya nos estamos engañando y estamos llamando mentiroso a Dios, dice la palabra. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra acerca de la contaminación de la carne. Acompáñenme, por favor, hermanos, al libro de Gálatas. Vamos a ir a Gálatas.
capítulo 5. Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21. Y dice la bendita palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces creo que nuestra vida, hermanos, debe de ser como una radiografía delante de Dios. Si ustedes agarran una radiografía y la ponen contra la pared, no va a haber nada, no va a haber absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si usted pone una radiografía a contraluz? Va a ver cuál es el problema, va a ver dónde está la fractura, va a ver dónde está la situación que hay que resolver. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Cuando nosotros nos creamos perfectos, cuando nosotros nos creamos que estamos bien y rectos delante de Dios, pongamos nuestra vida delante de la presencia de Dios, y Dios, que es 3 veces santo, Él nos va a revelar cuáles son las áreas de nuestra vida en las cuales necesitamos trabajar. Son las áreas de la vida en las cuales nosotros necesitamos ponernos a cuenta con Dios y pedirle en su infinita misericordia que nos ayude, porque más adelante vamos a ver que nosotros mismos, por más que nos esforcemos, no podemos hacer esa obra de limpieza. Por más que nos esforcemos, no podemos hacer esa obra de perfeccionamiento o santidad en nosotros. Necesitamos de Él, y solamente por medio de Él y a través de Él es como lo vamos a lograr. Ahora, los pecados o las obras de la carne que aquí menciona, pues suenan bastante fuertes, pero son a las cuales todos y cada uno de nosotros estamos expuestos, porque no dejamos de ser seres humanos, porque no dejamos de ser seres débiles espiritualmente. Y podríamos enfocarnos en cada una de ellos, pero no sé, vamos a tomar alguna, por ejemplo, la ira, ¿no? O las borracheras. Alguno podría decir, hermano, pero yo no tomo. Bueno, hay pecados que no marean. Hermano, pero yo no fumo. Hermano, hay pecados que no echan humo. Hay otros pecados peores, hermano. O sea, créeme que fumarse un cigarro nada tiene que ver, por ejemplo, con la idolatría, con la hechicería. Esos son pecados que lastiman. Muchas veces, y luego aquí agrega, en el 21 dice, al final, y cosas semejantes a estas. Yo creo que en estas, y cosas semejantes a estas, yo creo que el listado podría seguir, dentro de las cuales podríamos poner, por ejemplo, el juzgar. El lunes tuvimos una reunión en una célula y hablábamos acerca del juzgar. El hermano que compartió el tema hablaba acerca de juzgar y fue tan edificante ese tema porque, aunque no lo menciona aquí, pero dice y cosas semejantes. Yo creo que el juzgar también es bastante destructivo, hermanos, y es una de las cosas que parece tan inocente, parece que no lastima, pero realmente son de las cosas que más hieren, que más lastiman. Y no tanto por el hecho de que lo hagas, sino te lastima a ti mismo, hermano, porque a veces tenemos que ponernos a pensar, ¿de dónde viene el deseo de juzgar? ¿De dónde viene? ¿De la envidia? ¿De la ira? ¿Del coraje? ¿Del por qué él sí y yo no? ¿De dónde vienen todas esas cosas? Es ahí donde nosotros debemos de ponernos a pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la falta de perdón? La falta de perdón podría ser otra de las cosas que se podrían añadir aquí, en donde dice y cosas semejantes. Muchas veces lastimamos a las personas porque no hemos perdonado. Muchas veces desquitamos nuestra ira, nuestro rencor, nuestro orgullo, el que nos hicieron en el pasado con personas que tenemos en nuestro presente. Muchas veces andamos amargados, andamos malhumorados, iracundos. Y si te pones a pensar en cuál es la raíz de todo eso, muchas veces puede ser la falta de perdón. Como una persona me lastimó en el pasado, pues ahora vengo y me desquito con mi presente. Cuando creo que no debe de ser así, entonces
todas estas obras de la carne son de las cuales Dios nos está pidiendo que seamos limpios. Dios viene y nos dice, a ver, yo necesito que pongas tu vida espiritual, tu vida secular, delante de mí como una radiografía para que pueda exhibirse todo aquello de lo cual necesitamos ser hechos limpios. Ahora dice, bueno, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? Vamos a Proverbios. Proverbios 6. Libro de Proverbios, capítulo 6. Vamos a leer del verso 16 al 19. Dice, un segundo, hermanos, estaba en 16. Es el 6. Listo. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abobina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, aquí viene otra parte en la cual cuando nosotros ponemos esta radiografía delante de Dios, es ahí donde también debemos de analizar nuestra vida. Y creo que todos aquí, en algún momento u otro, hemos incurrido en alguna de estas cosas que son abominables para Jehová. Y no se diga, por ejemplo, de los ojos altivos, que habla de la soberbia, que habla de la autosuficiencia, que habla de la falta de fe, que habla de cuando nosotros mismos provocamos el que caigamos en tristeza, en depresión, en frustración, porque no estamos confiando en que Dios pueda hacer la obra. Cuando nosotros empezamos a depender de nuestras propias fuerzas, te vienen enfermedades. ¿Por qué? Porque al no ver el resultado que tú estás buscando, te empiezas a frustrar, te empiezas a amargar, y empiezan ahí las enfermedades. No se diga, por ejemplo, el que siembra discordia entre hermanos. Aquí no habla que el que siembra discordia con el inconverso, aquí habla el que siembra discordia entre hermanos. Son de las cosas que debemos de tener cuidado, y son de las cosas que Dios viene y te dice, necesitamos empezar a limpiar la casa. Son de esas cosas, y hermanos, y saben que yo creo que si Dios quiere que empecemos a limpiar la casa desde lo más profundo, como ahorita lo vamos a ver en un salmo, es porque Dios quiere hacer una obra. Cuando tú empiezas a remodelar tu casa, cuando tú empiezas a hacer una obra de construcción, de expansión, remodelación, modificación a tu casa, es porque quieres que se vea bien y porque tienes un propósito para esa obra. Lo mismo pasa con la obra de Dios. Si Dios te está pidiendo y te está diciendo que es tiempo de que empecemos a limpiar nuestra vida, que es tiempo de que nos despojemos de la contaminación carnal y de la contaminación espiritual, es porque Él quiere hacer una obra. Y yo creo que ese es el tiempo, hermanos, en el cual Dios nos va a levantar, en el cual Dios quiere que expandamos su iglesia aquí en Querétaro. Es cuando Dios quiere llegar a tantas otras personas. Pero ¿saben por qué a veces no pasa? Porque viene el diablo y nos inyecta culpa. Cuando nosotros cometemos un error delante de Dios, viene el diablo y te inyecta culpa. Y yo he conocido tantos hermanos que cometieron un error delante de Dios y en lugar de ir a arrepentirse delante de Él, sintieron culpa. Y esa culpa, ¿saben a qué los llevó? A que le dieran la espalda a Dios y se alejaran de Él, por el error que ellos cometieron, porque no supieron que hay un Dios de misericordia, no supieron que hay un Dios que perdona, no tenían al Espíritu Santo para redarguirlos y saber que hay un Dios que puede perdonar. Entonces, hermanos, yo creo que si Dios nos está hablando de estas cosas es porque Él quiere que empecemos a limpiar la casa y la mantengamos habitada con su presencia. Necesitamos nosotros quitarnos toda apariencia, que más adelantito lo vamos a ver, y literalmente exhibir todo lo que traemos dentro, exhibir nuestro corazón, exhibir nuestros pensamientos, exhibir nuestras obras delante de Dios, para que podamos ver si estamos o no haciendo lo correcto delante de sus ojos. Vamos a Génesis, capítulo 35.
verso 2. Esta es parte de la limpieza, hermanos. Dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Aquí también nos habla de una limpieza de la carne y de una limpieza del espíritu. Ahora tú me puedes decir: hermano, pero yo ya no tengo ningún santo, yo ya no tengo ninguna imagen a la cual idolatro. Pero ¿qué tal tu trabajo? ¿Qué tal a tu pareja? ¿Qué tal a tus hijos? ¿Qué tal tu vida social? Todo lo que está antes del lugar de Dios en tu vida, eso no es más que idolatría. Hace poco una persona me decía: pero es que ¿cómo voy a amar más a Dios que a mi familia? Yo le decía: bueno, ¿y quién te dio esa familia? ¿Quién te da el sustento de todos los días? ¿Quién te guarda de accidentes? ¿Quién te ha librado de contagios? ¿Quién te ha librado de enfermedades? ¿No te das cuenta que esos son dioses ajenos? ¿No te das cuenta que esa es idolatría? ¿No te das cuenta que al tú amar más a tu pareja, a tu familia, a tu trabajo? Y alguien también podría argumentar: hermano, pero es que yo no amo más a mi trabajo, yo sé que Dios me ha dado mi trabajo. Sí, pero yo te pregunto, ¿y cuando te piden que te quedes tiempo extra? ¿Y cuando te dicen que tienes que trabajar el fin de semana y ya tienes una responsabilidad aquí? ¿No nos es más fácil responder sí al gerente, sí al coordinador, sí al director, sí a quien sea tu jefe? Y cuando te piden que vengas a hacer un servicio para la iglesia, ¿no lo piensas dos veces? ¿O no lo pensamos? Voy a hablar en primera persona, ¿no lo pienso? Es que es la distancia, es que es el tiempo, es que la gasolina, es que mi familia, y ponemos tantos argumentos. Y es ahí donde tú te das cuenta, hermano, que hay cosas que necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar nuestras prioridades y asignar el lugar correcto a las cosas de Dios. Y eso hablando del servicio en la iglesia. ¿Qué pasa cuando te dicen: hay un hermano enfermo? ¿Cuántos levantamos la mano para ir a orar por el hermano? Hay un hermano necesitado. ¿Cuántos levantamos la mano para ir a proveer al hermano necesitado, los que tengamos la posibilidad? Hay una familia en necesidad. ¿Cuántos nos anotamos para abrir una célula en la casa de esa familia o de alguna manera intentar llegar a ellos? Creo que ha llegado un tiempo en el cual nos hemos vuelto un tanto egoístas, en el cual mientras yo esté bien, mientras mi familia esté bien, mientras mis finanzas están bien, qué bueno, gloria a Dios, porque Dios me está bendiciendo. Y claro que es así, pero creo que de todo lo que Dios nos da para compartir, incluyendo el tiempo, incluyendo tu vida, incluyendo tu familia. Creo que son cosas que Dios ha puesto a nuestra disposición como administradores de lo que Él tiene, de lo que Él nos da, para que lo pongamos por obra, hermanos. Vamos a Santiago, el libro de Santiago, y nos sigue pateando hasta por debajo de la lengua, hermano. Santiago, capítulo 4, verso 8. Dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí quiero enfocarme a esta palabra que era la que Dios ponía en mi corazón. Las personas de doble ánimo, las personas inconstantes, las que son inestables, las que hoy sí amo a Dios porque tengo un trabajo, porque tengo estabilidad, porque mi familia está bien, pero mañana que las cosas van mal, entonces ya no amo a Dios porque creo que Él no me ama, porque si Él me amara, todas las cosas en mi vida estarían bien. Esos son los de doble ánimo, hermanos. Aquellos que, como mi matrimonio ahorita está bien, gloria a Dios, porque Él está trabajando en mí. Y el día en que él o ella empiezan a tener problemas, híjole, yo creo que Dios ya no está conmigo, porque pues si Él estuviera conmigo, mi matrimonio no estaría así. Esos son los de doble ánimo, hermanos. Los que hoy estamos con nuestra fe al 100% y mañana porque amaneció nublado, nuestra fe ya está por los suelos. Estas son las personas que también necesitamos empezar a trabajar. Aquellos de que porque llegué a la iglesia y los pastores me sonrieron, qué bueno, soy bienvenido. Pero si hoy no me sonrieron, híjole, yo creo que el pastor tiene algo en contra de mí y ya no quiere que venga a la iglesia. Y me desanimo y me voy. Son de esas cosas, hermanos, que las cuales nosotros debemos de tener cuidado.
ser personas de una sola pieza, personas íntegras delante de Dios. Personas que no andemos como un sube y baja, que no andemos como la rueda de la fortuna, un día andamos arriba y otro día andamos en medio y otro día andamos abajo. Nuestra fe debe de ser constante y permanente y siempre para arriba. Esas son de las cosas que Dios nos está hablando, hermanos. Nada de doble ánimo. Vamos a Jeremías, por favor, hermanos. Jeremías capítulo 2. Vamos a leer el verso 22, por favor, hermanos. 2:22. Y dice la palabra de Dios: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y aquí nos sigue hablando de la limpieza, hermanos. Lejía es como si ahorita fuera blanqueador, cloro, clarasol. Eso es lo que es lejía. Entonces aquí el profeta Jeremías decía, obviamente por el mensaje que Dios le dio: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Esto es, no importa que te veas bonito por fuera, hermano. No importa que te veas bien bañadito, no importa qué tipo de ropa traigas, no importa qué tan bonito huelas, de nada sirve, porque Dios es el que escudriña los corazones, porque Dios es el que nos hace la radiografía cada vez que venimos a su presencia, cada vez que estamos delante de Él viene y nos hace una radiografía de cómo estamos. Entonces de nada nos sirve que por fuera nos veamos bonitos y por fuera, si por dentro las cosas no están tan bien, no están tan derechas delante de Dios. Entonces aquí dice, de nada sirve que intentes poner una pantalla para que no me dé cuenta de lo que está dentro de ti, cuando la realidad es que yo soy quien escudriña los corazones. De nada sirve que tú vengas y presentes tu mejor cara cuando yo sé qué es lo que tú estás cargando en tu alma. Es importante también, hermanos, que nosotros busquemos, como lo vamos a ver más adelante, estar siempre limpios por dentro. Y es aquí donde viene parte de la cura, hermanos. Vamos a Proverbios 29. Y dice la palabra de Dios: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Aquí no habla de los pecados de la carne, hermanos. Aquí nos habla del corazón. ¿De quién de nosotros podría decir delante de Dios, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? Creo que ninguno, hermanos. Creo que ninguno de nosotros. ¿Y sabes por qué te das cuenta, hermanos, que seguimos siendo pecadores? ¿Sabes por qué te das cuenta que hay cosas dentro de nosotros que aún necesitan ser limpiadas, renovadas por las obras? Date cuenta el cómo pensamos, el cómo actuamos, el cómo sentimos, el qué es lo que sentimos en ciertas circunstancias adversas. Porque en lo fácil, la misma palabra lo dice, todo es fácil. En el gozo todo es alegría y risas. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene la adversidad, cuando viene la escasez, como parte de una prueba o de un proceso, es ahí donde empieza a brotar lo que realmente está dentro de nosotros. Es ahí donde realmente viene a salir qué es lo que realmente tenemos en el corazón. Y hay cosas que tal vez nunca se quiten porque son inherentes al ser humano, como la ira, por ejemplo. Pero también hasta Dios mismo nos da un tope, un límite dentro de la ira. Entonces hay cosas, hermanos, que nosotros debemos de seguir limpiando. Y tus obras, tus acciones, son las que van a determinar qué es lo que está adentro y qué es en lo que hay que trabajar. Vamos, por favor, hermanos, a Jeremías 2:22. No es cierto, hermanos, perdón. Vamos a Mateo, libro de Mateo, capítulo 23. Y es aquí donde viene nuestro Señor Jesucristo también a darnos otro escobazo, hermanos. Capítulo 23, vamos a leer del verso 25 al verso 28, por favor. Dice: ay de vosotros,
perdón. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aquí es curioso, amor, y vemos dentro de esto, hermanos, la misericordia de Jesús para las otras personas, porque a pesar de que Jesús tenía pleito casado con los fariseos, con los religiosos de aquel tiempo, venía y los exhortaba, venía y les ponía unas tundas, pero también venía y les daba la vacuna, porque Él no solamente vino y les dijo lo que estaban haciendo mal, sino que también vino y les dijo lo que tenían que hacer para ya no estar en esa condición. Él decía, lo que ustedes tienen que hacer es empezar a limpiar lo de dentro del vaso, lo de dentro del plato, porque por dentro son como sepulcros, por fuera son como sepulcros blanqueados, pero por fuera están llenos de huesos e inmundicia. Entonces aquí viene literalmente la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo a decirnos, no te preocupes tanto por lo de fuera, no te preocupes por tu apariencia, preocúpate por lo de adentro. Y lo de adentro, como le dice la palabra, hermoseará tu rostro. El hecho de que nosotros nos enfoquemos a veces en que voy a hablar bien, me voy a conducir bien, voy a portarme bien, voy a tener los mejores hábitos, cuando eso no es más que superficialidad y banalidad, hermanos. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo es, ve muy a fondo, ve muy dentro de ti y ve qué es lo que aún necesito trabajar en ti. Pero Dios pide que nosotros hagamos ese trabajo para que lo que reconozcamos en un acto de humildad, en un acto de arrepentimiento. Porque Dios sabe de antemano de qué pie cojeamos. Dios de antemano sabe qué es de lo cual somos falentes. Pero Él quiere que nosotros lo reconozcamos, y lo confesemos. Y cuando nosotros logramos hacer eso, hermanos, créanme, una obra nueva empieza en ti. Y vuelvo a decírtelo, hermanos, si Dios nos está hablando de esto, es porque estoy seguro que Dios quiere hacer una obra en su iglesia, pero esa obra tiene que ser limpia y sin mancha. Él quiere que nosotros andemos íntegros delante de Él, para que podamos dar de todo lo que Dios nos ha dado de una manera en como Él lo sabe hacer, de una manera diligente, con excelencia, con santidad. Y para eso necesitamos ser vasijas de honra. Sigamos más adelante, hermanos, vamos a Isaías y vamos a ver por qué de repente sentimos que es que yo siento que Dios no me escucha. Vamos al libro de Isaías capítulo 1. Es que yo siento que Dios está enojado conmigo. Es que yo siento que pues ya la presencia de Dios no está conmigo. Vamos a Isaías 1, vamos a leer desde el 13. Y dice, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Ay, hermanos, este es un tema que creo que debemos de tomar muy a conciencia y pedirle a Dios que en su infinita misericordia nos revele qué es lo que a cada uno de nosotros nos está hablando. Porque a veces tenemos esa sensación de que, pero es que yo siento que Dios no me escucha. Es que yo siento que mi oración no pasa del techo. Es que yo siento que ayuno y pues mis ayunos realmente no son como deberían. Siento que Dios no los está recibiendo. Y de repente te pones a pensar el por qué será. ¿Por qué será que Dios aparentemente me ha dado la espalda? Cuando no es así. Dios solamente te está diciendo, hay algo que necesitamos limpiar. Hay algo que necesitamos cambiar. Hay algo que necesitamos renovar dentro de ti.
Más adelante, vamos a leer un poquito más adelante lo que Jehová le decía a su pueblo para que pudiese haber esa comunión nuevamente entre él y su pueblo. Pero mientras vamos a Salmos, vamos al Salmos 51, Salmos 51, verso 7. Y dice la bendita palabra de Dios: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, hermanos, aquí te das cuenta que David mismo, que era un hombre conforme al corazón de Dios, reconocía que había ocasiones en las cuales necesitamos. Yo creo que si él dice, límpiame o purifícame con hisopo, yo creo que él se refiere a una limpieza a detalle. No una limpieza nada más por, dirá mi mamá, por donde ve tu suegra. No, una limpieza a detalle, una limpieza a profundidad, una limpieza a esos rincones en donde aparentemente no se ve, pero que hay mugre. Yo le decía a mi esposa, mira, la estufa se ve bien bonita, se ve bien limpia, pero ¿qué te parece si la desarmamos y vemos qué hay por dentro? Ahí va a estar el cochambre, ahí va a estar el cochambre de tantos años que no se le ha dado mantenimiento. Los caballeros, a veces lavamos el coche y se ve muy bonito, pero a ver, quítale la tapa al motor, a ver, vele por debajo, vele en las salpicaderas, y verás que por fuera se ve muy bonito, pero en el detalle sigue habiendo cosas que no deben de estar ahí. Y lo mismo pasa con nuestra vida, hermanos. Hay detalles que a veces pasamos por alto o incluso nos hemos resignado a vivir con ellos pensando que es parte de nuestra vida cuando no es así. Hay cosas que tenemos que ir a detalle, hermanos. Hay cosas que necesitamos empezar a pulir. Yo le pido a Dios, en el nombre de Jesús, que nos diga cuáles son a cada uno de nosotros esas cosas que necesitamos empezar a pulir, a limpiar. Vamos más adelantito ahí mismo en el 51:10. Y el salmista le dice a Jehová, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es, todo fuera de Dios se hace obsoleto. Todo se hace viejo, hermano. Incluso la unción en nosotros. Necesitamos estar constantemente renovando esa comunión con Dios para que constantemente esa unción se esté renovando en nosotros. Lo que nosotros ya habíamos sido procesados anteriormente, Dios ya lo dio por obsoleto porque ya pasamos por ese proceso. Pero ¿saben qué? Yo me he dado cuenta de una cosa, hermanos. Y yo lo digo con todo temor de Dios. A veces pensamos que cuando tenemos una relación más cercana con Dios, mejores personas somos y nos creemos más limpios. Yo les voy a decir una cosa, hermanos, no es así. Entre más cerca estamos del Espíritu Santo, más nos damos cuenta que somos pecadores. Entre más fortalecemos nuestra relación con el Espíritu de Dios, más nos damos cuenta que hay cosas en nosotros que necesitamos cambiar, que necesitamos fortalecer. ¿Por qué? Porque Él es santo, hermanos, y entre más cerca estamos de su santidad, más se revela el mugrero que está dentro de nosotros. Si nosotros llegamos a una casa que está medio en tinieblas, pues no vamos a ver los detalles que hay que cambiar, pero ¿qué pasa cuando llega la luz y pones reflectores? Entonces te das cuenta de todas las cosas que hay que cambiar, que hay que renovar, que hay que restaurar y cosas que hay que desechar. Lo mismo pasa con nosotros, con el Espíritu Santo. Entre más cerca estamos de Él, más nos damos cuenta que hay cosas que necesitamos cambiar, que necesitamos transformar, hermanos. No por nuestras fuerzas, por medio de Él y para Él. Vamos a Ezequiel, hermanos. Capítulo 36. Vamos a leer el 25. 36, 25, por favor. Capítulo 36, verso 25 y 26. Y dice la bendita palabra de Dios, y es aquí donde empieza la limpieza. Cuando nosotros reconocemos delante de Dios que hemos pecado, es aquí donde también viene la cura, donde viene la vacuna. Y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias,
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí Dios en su misericordia te dice, si tú te pones a cuentas conmigo, como lo dice en Isaías, vamos a hacer un proceso de renovación. Voy a hacer un proceso de renovación en tu vida. No solamente tu mente, no solamente tu conciencia, no solamente tu voluntad. Todo en ti va a ser renovado. Todo en ti va a ser restaurado. Todo en ti va a ser hecho nuevo. Y es ahí donde te das cuenta, amor, hermano, que Él es el único que por amor y misericordia a ti empieza a hacer la obra. Él es el único, hermanos. Muchas veces, y yo creo que lo han ustedes experimentado o se los han contado, es que he intentado hacer las cosas y al decir he intentado, te das cuenta que eres tú intentando hacer la obra que Dios quiere hacer en ti. Es diferente a decir, es que puse esta situación en manos de Dios y Él me dio la victoria. Es que puse mis debilidades delante de Dios y Él me fortaleció. Es muy diferente a decir, es que he intentado. Le he intentado, volvemos a caer en la soberbia y en el pensar en que Dios no puede hacer la obra. Vamos por favor a Isaías 1:18, por favor, hermano. Aquí es donde viene la misericordia de Dios y nos empieza a vacunar. No solamente Él dice, voy a derramar agua sobre ti y te haré limpio, te haré nuevo, renovaré tu corazón, tu voluntad. Pero también dice la palabra de Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, si Dios te dice, si la palabra de Dios te dice, vengan y pongámonos a cuentas, literalmente Él te está haciendo una invitación. A ver, ven, vamos a arreglar esto. ¿Qué es lo que está pasando? Y todo lo que ello de lo cual tú te habías sentido culpable, responsable, yo te voy a hacer limpio, dice Jehová. Entonces esa es parte de la cura que a veces nosotros debemos de compartirle a todas aquellas personas que se han intentado o que se han alejado porque se sienten inmerecedores de estar delante de la presencia de Dios, que se sienten inmerecedores de acercarse a Dios, porque incluso hay personas inconversas que creen que no merecen el amor de Dios por lo que han hecho en sus vidas. Y muchas personas lo han declarado, no, es que yo creo que Dios no me va a perdonar por esto que hice, es que yo creo que Dios no va a tener misericordia por toda la maldad que he hecho. Pero si te das cuenta, aquí Dios dice, la palabra de Dios dice, hey, ven delante de mí y pongámonos a cuentas. No importa lo que hayas hecho, no importa el tamaño o el nombre del pecado. Voy a purificarte, voy a limpiarte y voy a santificarte. Eso es lo que la palabra dice. Vamos a Hechos, hermanos, 3:19. Y es donde viene parte de la cura también, hermanos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio o tiempos de descanso. Aquí viene una parte que creo que nos debe de quedar bien clara, hermanos. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aquí te dice para que sean borrados. Esto es, cuando Dios borra tus pecados, ya no están ahí. Ya no tienes por qué cargar lo que no te corresponde. Ya no tienes por qué hacer alusión en tu vida presente de tus errores del pasado, porque aquí dice que han sido borrados. Cuando tú escribes en un pizarrón y lo borras, simplemente ya no sabes qué estaba escrito ahí, así de simple y así de sencillo, hermanos. Muchas veces personas siguen cargando con sus errores del pasado. Si ya te arrepentiste, si ya pediste perdón, entonces ¿por qué caramba vienes y sigues manifestando tus pecados pasados en tu presente? ¿Por qué sigues manifestando las consecuencias y las secuelas de todo eso? Cuando la palabra dice que Él ya borró tus pecados, que Él ya borró nuestros pecados, que Él ya nos renovó. Ya no hay por qué estar viviendo en las cosas del pasado. Y dice, y de esa manera van a venir tiempos de refrigerio, tiempos de descanso en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros no entendemos eso, seguimos angustiados por el pasado,
seguimos angustiados por lo que hicimos o no hicimos, seguimos angustiados por cuestiones de las cuales ya no debería y no descansas. No reposamos en las promesas de Dios. Y vamos al último, hermanos, con esto cierro. Vamos a Mateo, capítulo 3, verso 8. La palabra de Dios dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto es, hermanos, cuando nosotros hemos reconocido delante de Dios que había pecado en nosotros, en nuestra carne, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, nuestra vida tiene que empezar a cambiar y se tiene que ver manifestado en nuestro diario vivir. Yo no puedo decir, ya me arrepentí, ya pedí perdón, ya me justifiqué, si seguimos obrando de la misma manera. Nuestra vida presente a este momento tiene que ser un testimonio de que en verdad nos hemos arrepentido de lo que hicimos de este segundo hacia atrás. No podemos seguir siendo los mismos, no podemos seguir hablando de la forma en que le hemos hecho, no podemos seguir tratando a nuestro cónyuge, no podemos seguir tratando a nuestros hijos de la manera en cómo lo habíamos hecho hasta antes de haber conocido a Cristo y habernos arrepentido. Todo arrepentimiento, toda obra manifiesta de Dios en nuestras vidas se tiene que ver reflejada en frutos. Yo no puedo creerle a alguien que me diga, es que ya no soy lo que solía ser, cuando los frutos dicen otra cosa. Los frutos son la señal clara y concisa de que en nuestra vida ha habido un cambio, de que nuestra vida es nueva, de que nuestra vida es diferente. Dios nos ha dado el cómo debemos de nosotros ser limpios, tanto en la carne como en el espíritu. Nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer y ahora nos dice, demuéstrame que realmente te arrepentiste, demuéstrame que realmente hay un cambio en tu vida. Necesitamos manifestar los frutos de la obra que Dios ha estado haciendo en nosotros, en nuestro diario vivir. Hermanos, que Dios los bendiga. Fue la palabra que Dios me